Pues bien, hoy es viernes y tenemos la colaboración especial del doctor David Martínez Pérez, médico internista, y el tema es en relación a los accidentes eléctricos y las secuelas a la salud. Doctor, ¿qué tal? Pues Muy buenos buenos días días. a todos, buenos días. Sí, efectivamente quisimos traer este tema por los acontecimientos de Últimamente han ocurrido sí, varias personas electrocutadas. y lo más llamativo es que personas que trabajan en ese área, pues, o sea, pues, se supone deberían de tener los equipos de protección y la capacitación para, pues, trabajar con ese tipo Riesgos. de riesgos de trabajo, como es los de internet y pues este último Estaban desgracia que instalando ocurrió, que un está anuncio un luminoso, espectacular, parece, ¿no? sí. Pues los accidentes eléctricos para que exista un accidente eléctrico tienen que existir ciertas condiciones. Y entre ellas, pues es pues que no existe, o sea, la mayoría de los accidentes eléctricos ocurren en casa y en el trabajo. Es difícil que ocurran en tránsito de la vía pública o algo, pero puede ocurrir. Y pues tiene que reunir ciertas circunstancias para que se pueda dar. Existen muchas, pero tienen que ver mucho la relación, o sea, relacionados están con la falta de las medidas de protección, de la capacitación del personal que esté manipulando algún pues, cable o alguna fuente eléctrica y los accidentes en el hogar y sobre todo con los niños, ¿no? ¿Qué puede ocurrir cuando hay un accidente eléctrico? Pues existen daños a la salud que pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, los indirectos es que a la hora de estar en contacto con el fluido eléctrico, pues exista pues se golpeen, o sea, que haya un golpe con algo a la hora de estar en contacto, que se golpee su cabeza, su cuerpo o algo. Las quemaduras que pueden ocurrir, que pueden ser desde leves hasta severas, y las directas, que son pues las más peligrosas, pues es las arritmias que pueden ocurrir a la hora de entrar en el arco voltaico del cuerpo humano, y generalmente lo que hacen es una fibrilación ventricular, que es sinónimo de paro cardíaco. Lo otro es la tetanización de los músculos, y dentro de ellos el diafragma, y ¿La hay qué? Teta. tetanización, o sea, los músculos se paralizan, y nosotros tenemos el diafragma, es un músculo que nos ayuda en la respiración. Si ese músculo se paraliza, pues hay un paro respiratorio de forma Efectivamente. inmediata, y el choque por el accidente eléctrico, o sea que pues haya un compromiso de todos los órganos vitales del cuerpo, influenciado por el fluido eléctrico. Entonces, estas tres condiciones ponen en peligro la vida del paciente de forma inmediata. Por eso es importante, ¿qué puede hacer alguien que observe que hay un accidente eléctrico y que pueda ayudar? Lo primero que debe de hacer es pedir ayuda a los servicios de urgencia, que tienen capacitación para tratar este tipo de accidentes. Lo segundo es, si pueden identificar si es un alto voltaje, no se pueden acercar hasta 6 metros, es la medida de seguridad, antes de poderlo ayudar. ¿Por qué? Porque si no, también pueden sufrir el accidente eléctrico ellos, y ya no es una sola víctima, sino son dos. Lo tercero, pues tratar de por alguna manera cortar el fluido eléctrico, ya sea por un break, o unas pinzas, cortar cable, unas pinzas que sean adecuadas para esto. Y lo otro es poder retirar a la persona de donde está sucediendo el accidente. Para esto se tienen que utilizar, pues, tienen que usarse pues madera o plásticos, cosas que no conduzcan la corriente. Pero lo fundamental que le recomienda a uno siempre es mejor esperar que tratar de cortar la corriente de alguna manera y esperar a que lleguen Los cuerpos asistencia. paramédicos, Sí, ¿no? Que tienen, porque que tienen la capacitación sí, para... para que no ocurra otro accidente. Y ya te repito, existan ya no un lesionado, sino dos lesionados. Oiga, doctor, bueno, y antes de hacer mi pregunta, quisiera comentar, hace ya algún tiempo dentro de la información
de este tema de personas que resultan electrocutadas, pues ha habido varios casos, pero hay uno que recuerdo de una persona que le entró el choque eléctrico, por así decirlo, por la cabeza y le reventó un dedo. Y uno decía, ¿no? Pues que recorrió todo su cuerpo y Sí. reventó en el dedo. Ajá, así es, y por donde y va sobrevivió. Ujú. Bueno, y la pregunta iba a este sentido. Las personas que sobreviven a este tipo de accidentes, ¿qué secuelas pudieran tener y qué daños pudieran recibir? Pues como te decía, o sea, estas tres que mencionamos son fatales. Si se salva el paciente, pues ya la libró, ¿no? No, Y ese lo tema, otro si es... sobrevive, ¿hay alguna secuela? No, o sea, si se recuperó la vida, o sea, si salió del paro cardiorrespiratorio, si salió de la asfixia, si salió... Ya, Bueno, depende también el tiempo, ¿no? Que haya tardado en paro cardiorrespiratorio o el tiempo que haya tardado en asfixia, porque en la hipoxia, o sea, el déficit o la deficiencia de oxígeno en algunos órganos sí pueden quedar algunas secuelas. Pero generalmente cuando se restablece la circulación, ya, pues ya la libró Sí, el porque uno se paciente. imagina que a lo mejor Ahora, sí puede ser pueden quemaduras quedar, internas o algo. ándale, ahí donde voy, o sea, las cuestiones indirectas, por ejemplo, cuando a la hora de que existe el accidente puede haber una expulsión, pues, de forma brusca, y se puede golpear la cabeza, puede haber fracturas, puede haber contusiones cerebrales y todo eso, pues sí puede tener alguna consecuencia. Y lo otro son, lo importante, las quemaduras, que puede ser desde una quemadura muy leve a una quemadura muy grave, incluso que comprometa alguna extremidad, o sea que haya que hacer alguna amputación y pues ya va a quedar con algunas secuelas el paciente. Generalmente las accidentes, o sea, si los vamos a medir en proporción y porcentaje, los mortales son muy pocos y los que dejan secuelas son muy pocos. Son más llamativos porque, y sobre todo los que han ocurrido porque se han hecho a la luz pública. Pero ¿cuántos accidentes son menores? Y no se saben, ¿no? O sea, es difícil cuantificarlo en el hogar, en el trabajo. Es más, uno mismo haciendo alguna reparación, ¿cuántas veces no le da una descarga eléctrica y no pasó nada, ¿no? No fue nada, nada grave. Entonces, la mayoría no son graves, eso hay que dejarlo bien claro, pero en los casos que son graves, pues sí comprometen la vida del paciente. Y las secuelas van a estar en dependencia del tipo de accidente y el tipo de afección que tengan sobre el cuerpo. Como te decía, si son quemaduras, si son golpes o pues la misma muerte. Hay personas que y luego traen unos juegos eléctricos Ah, sí. que Sí, sí, son los toques. los toques En las eléctricos ferias, ¿no? en las ferias o en algunas cantinas, me han contado, También. ¿sí? Y que ya llegan y te ponen Sí. los tubos estos y los tomas y te ponen ahí a la presión y Ajá, sí. este tipo de juegos con este tipo Sí, de lo que pasa es que el cajas, voltaje es muy bajo, ahí no ajá, hay no hay ningún ningún riesgo. peligro, no hay ningún riesgo. A veces dicen, no, que si arritmias, que si no, no, es realmente el voltaje, aunque pues se siente muy, pues hay que Intenso. no le van aumentando, no llega a ser con peligro para la vida del ser humano. O sea, pues cuántas veces no lo hemos hecho. Y precisamente ahí se ve un ejemplo de la tetanización, o sea, entre más va subiendo, no sé si lo has hecho, cuando va subiendo el voltaje, se contraen los músculos y a veces es más difícil soltarte. Eso es lo que ocurre cuando ya hay voltajes más altos. Se tetanizan los músculos y pues se Ya cierran, no. ¿no? Y ahí es más difícil poderlo quitar al individuo, a la persona que está en el accidente o en contacto con el fluido eléctrico y pues así pasan los músculos, se contraen todos los músculos y ocurre una asfixia inmediata. Digo, a veces resulta trágico este tipo de accidentes, pero bueno, también en el plan de que la energía eléctrica se utiliza para jugar, pues para alguien que anda sonzado está bueno el Ah, no, sí. juguetito ese y a ver se le quita. Doctor, ¿alguna otra recomendación en relación a No, pues esta? insistirle que cuando exista alguien que esté presenciando un accidente eléctrico, pues lo primero es pedir ayuda. No pueden desesperarse porque no, lo ideal es que no ocurra otra víctima. Es pedir ayuda. Si no saben qué hacer es eso. Si tienen la calma y todo, lo segundo, la medida de la posibilidad es cortar el fluido eléctrico de esa zona de alguna manera. Y lo tercero, pues tratar de retirar al sujeto que está implicado en el accidente.
Y pues lo otro es el RCP, que eso debería de ser cultura general. E incluso lo hemos platicado aquí, hay desfibriladores automáticos que en grandes ciudades lo hay, digamos, para el dominio, para que lo pueda manejar cualquier persona. Son aparatos que se ponen los parches, ya viene ahí cómo se deben de poner, y se prenden y solito detectan si hay una arritmia y hacen la desfibrilación, que es otra complicación que puede ocurrir en los accidentes eléctricos, la fibrilación ventricular, que es igual a paro cardíaco. Entonces ahí hay que desfibrilar. Eso no nada más debería de ser de conocimiento de los paramédicos, sino debería de ser conocimiento popular, general. pues, de todas las personas, y deberían de existir en lugares públicos, ya que pueden salvar vidas. Ejemplos, hay muchos videos bien representativos. En un juego, por ejemplo, de básquetbol, cae de pronto una persona, le ponen el desfibrilador automático y lo salvan. Ya cuando llegan los paramédicos, ya la persona ya está consciente. Pero eso en nuestro país... En el país lo hay, o sea, es voluntad, porque ya no son tan caros tampoco. Y ya lo hemos tocado. Pero ¿eso quién lo debe de proporcionar? Pues, el sector salud pública. El gobierno, sobre todo, debe de preocuparse. Hay tiendas, supermercados que los tienen en algunas ciudades, por cualquier A situación. disponibilidad de sus clientes. Así como los extintores, así tienen los desfibriladores. Mira, nada más que interesante. Entonces, en ciudades grandes los hay en los parques, por ejemplo, en lugares donde hay mucha confluencia de personas, ahí es importante que existan. Y pues si hay disponibilidad de alguno de estos dispositivos, ya que lo lograron retirar al sujeto, a la persona, pues ponerle el desfibrilador automático, que si es necesario va a hacer lo que tenga que, si no, no hace nada el equipo. Pero eso, pues ahí en ese detalle está la diferencia de la vida o la muerte. Muy interesante. Y ya no son caros, deberían de considerarlo, sobre todo en los lugares públicos. Vamos a empezar a proponerlo localmente, ¿no? Sí, Empecemos por nosotros. Pues sí. Fíjese que hoy en la mañana venía yo, hago ejercicio, en ocasiones, no siempre, ¿no? Y en diferentes rutas, así que es muy difícil encontrarme en alguna sola. Pero veía yo la ciudad y decía, tenemos una ciudad agradable, sí, cómoda, sí, la verdad que hay que valorar. Sí, yo he ido a colonias en Coaxacualcos, en Villahermosa, no en sé Veracruz. Si es por regionalismo o algo, pero yo veo bello las Chuapas. Sí, tenemos cosas muy todas buenas. las cosas que se hagan en favor de pues obviamente lo embellecen más. El parquecito infantil, doctor. Está quedando bonito. Va a quedar muy bonito y no me cabe la menor duda, ojalá no esté yo equivocado, que ahora sí lo hicieron con las debidas medidas, y créanme que ese parque sería un monumento a las dos mujeres que han gobernado las Chuapas. Sí, o sea. La señora Angélica Santos Rueda y ahora la doctora Mariela. Pues yo creo que su es colega. Importante, así es, dejar huella en todo lo que hace uno, y si deja huella con algo positivo, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor. Doctor, muchísimas gracias.